Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo trabajan las fórmulas de manera general en un ambiente más práctico. Este es un ejercicio que se lleva de forma práctica en cuestión de promedios y vamos a ver cómo trabaja una fórmula de manera real. Bien, como habíamos visto, vimos contar, vimos suma, vimos promedio y vimos la fórmula del sí. Bien, fíjense aquí cómo lo que intento hacer es que sea de forma automática. Por ejemplo, si yo pongo 100, no sé, 80 y 70, me tiene que dar el número de prácticas de forma automática, el promedio y la situación en la que está, si está aprobado o reprobado. Bien, para ver aquí esta actividad, vemos que utilizo en la parte del total de actividades, utilizo la fórmula que se llama contar puntos y. Y contar puntos sí me permite contar el número de actividades si son mayores a 0. Es decir, por ejemplo, este alumno que está aquí, si tiene 0, 0, 0, entonces no tiene ninguna. Pero si yo le pongo calificación alguna, por ejemplo, le pongo 80, ya me va a contar las que son mayores a 0. O sea, ¿cuántas en este rango, cuántas hay mayores a 0? Pues una. Pero si yo pongo a este, le pongo 50, aunque haya reprobado, o aunque no tenga la totalidad del porcentaje, me lo va a contar, porque ¿cuántas en este rango hay mayores a 0? Pues hay 2, ¿no? Entonces lo que yo le digo a esta fórmula es que cuente, y le digo contar si, o sea, cuéntame si en el rango de esta celda, que sería C11, al rango de la celda E11, hay valores mayores a 0. Entonces, ¿cuántos hay mayores a 0? Hay 2. Entonces, eso es lo que está contando. En este rango que está acá, ¿cuántos valores hay mayores a 0? Hay 3. En este rango, ¿cuántos hay valores mayores a 0? No hay ninguno, por eso me pone 0. ¿Ok? Bien. Ahora, en este caso, pongo lo que sería el promedio. El promedio puedo sacarlo muy fácil. Sumando las tres celdas y dividiéndole por el número total, eso me va a dar el promedio. Pero otra manera que tengo de sacar el promedio es utilizando lo que sería el fórmula promedio. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí le pondría igual a promedio y tomo desde aquí y bajo. Como pues, esta es una manera muy fácil de sintetizar el trabajo. Como corro las celdas hacia abajo y le doy enter y automáticamente me tiene que dar el promedio. Es el promedio correcto, está abajo, sí, está abajo porque hay muchos que están en 0, pero es el promedio correcto. Lo puedo incluso comprobar si le pongo suma y es lo mismo. Vamos a ver, en suma tiene que sumar por el número de personas que hay, y son 48, ¿no? Es igual, lo voy a cerrar entre 48 y técnicamente me da el mismo promedio. Quiere decir que el promedio de la fórmula está bien. Ahora, por ejemplo, aquí yo estoy contando un ejemplo de contar sí. Por ejemplo, vamos a ver, aquí le voy a poner que me dé las que son contar puntos sí. Vamos a ver si voy a tomar todo este rango. ¿Cuántas actividades hay entregadas? Aquí tomo el rango de las actividades y le pongo, como me dice, este siempre va a ser la sintaxis de la fórmula, ¿sí? Y aquí le voy a dar coma y le voy a dar que sea mayor a 0. O sea, en ese rango me va a contar todas las celdas que sean mayor a 0. Entonces le vamos a poner enter y hay 25. No es el total de actividades, es el total del número
de alumnos que entregaron. Por lo menos una actividad. Número de alumnos que entregaron por lo menos una actividad son 25. El promedio general es 32. De 48, pues 25 alumnos por lo menos entregaron actividades. Es bajo, por eso está bajo el promedio. Y así es como utilizo fórmulas aquí. Por ejemplo, ahora bien, en este caso, yo le pongo que me diga si el alumno, si en este rango son mayores a 70, es decir, si de esta celda y esta celda su promedio es mayor a 70, entonces me va a poner aprobado, y si no, en el caso contrario, me va a poner reprobado. Pero bueno, vamos a poner una observación por aquí. Por ejemplo, si yo le doy aquí sí, abro el paréntesis, si en la prueba lógica, si desde aquí hasta este lado, que me cuente cuántos, no, en este caso tendríamos que poner contar, sí. Aquí vamos a poner contar punto sí. Si este rango, vamos a poner otra vez este rango. Cuéntame todos aquellos que aparezcan aprobados. Ok, a ver. Ok, es que le puse aprobados, es aprobado. Aprobado. Le doy enter y aparecen 8. 8 nada más con aprobados. Entonces vamos a ver. Alumnos, vamos a poner alumnos aprobados. Entonces acá vamos a ver alumnos reprobados. Y vamos a poner contar punto sí, que el mismo criterio, el mismo rango, perdón, coma, reprobado. Lo cierro y le doy enter. Vamos a ver cuántos aparecen. Ok, ahí está el número de alumnos, son 48. Aparecen 8 aprobados y 40 reprobados en este ejercicio. Ahora bien, vamos a poner por acá, vamos a poner si es mayor a 100, que tenga, no sé, excelente, ¿no? Sí. Si esta celda es mayor a 90, coma, vamos a poner excelente, y en caso contrario, alumno regular, eso que es un alumno promedio. Entonces vamos a ver, dice si este es excelente, y vamos a poner y sí, vean cómo ya aparece la observación, una otra observación de si es excelente o no. Vamos a correr la fórmula. Esta es otra manera de que yo automáticamente jalo hacia abajo y la fórmula se copia. Vean. Bien.
Y son cosas que podemos utilizar en Excel, ¿no? Otra de los elementos que podemos hacer, ¿cuál es el promedio máximo? Del promedio máximo sacarlo en una lista que tengo aquí, que es el promedio, que en este caso me daría el promedio máximo 100, el promedio más mínimo que tengo, que sería 27. Pero bueno, ¿cómo lo hago? Lo hago en este caso, promedio máximo es igual a max, y voy a jalar hacia abajo sobre la celda de promedio. Bien, y le doy enter. ¿Qué me pone? Es que no le abrí el paréntesis. Abro el paréntesis. Por eso, ya una vez que abro el paréntesis, automáticamente me reconoce que sí es una fórmula, que voy a tomar el rango y vean cómo voy hacia abajo de nuevo. Ahí está. El promedio máximo es 100. El promedio mínimo, igual le voy a poner, es igual a min, abro paréntesis. Recuerden que la fórmula debe de ponerse en el lugar a donde quiero que aparezca el resultado. Perdón. Aquí. Y le doy enter. Y el promedio mínimo es 0, si hay 0. Y ahora, por ejemplo, el total de actividades. Puros datos estadísticos. Voy a sumar el total de actividades. Vean cómo tomo. Aquí el rango. Corro hacia abajo. Y le voy a dar enter. Y me van a aparecer el total de actividades. Fueron 51 actividades entregadas. Entregadas. Y ahí está. Total de actividades entregadas. Promedio mínimo, promedio máximo. Alumnos reprobados 40, alumnos aprobados 8, promedio general 3.2, total de alumnos que entregaron por lo menos una actividad 25, alumnos en excelente. Aquí están los alumnos en excelente, los aprobados y los reprobados. El promedio y el número de actividades. Es así como se utilizan las fórmulas para que me salgan los datos de manera automática. Y aquí, por ejemplo, si ya me aparece alumno reprobado, si yo le pongo 100, 100 y 100, ya me aparece aprobado y en excelente. Bien, esto es todo por hoy. Voy a subir la actividad y voy a pedir algunos datos que necesito que se llenen para poder cumplir con las actividades de Excel. Gracias, hasta pronto.